Tiene la palabra el diputado Roberto Feletti y comparte con la presidenta del bloque de Frente para la Victoria. Gracias, presidente. Están los trabajadores en la casa de ellos, en la casa del pueblo, y nos disponemos a reparar una injusticia. Lo hacemos por la lucha que ellos han llevado durante 25 años, que han sido víctimas de esta injusticia, han sido víctimas de las reformas de mercado, han sido víctimas de un proceso en el cual eran los grandes empresarios los que asignaban recursos en la economía del país y eran los trabajadores, eran los jubilados, eran los chicos los que pagaban las consecuencias de la asignación de recursos por parte del mercado. Y fueron los trabajadores los que, luchando permanentemente, sin claudicar, como otros trabajadores, porque también a lo largo de la tragedia que supuso las reformas de mercado en la Argentina, hubo otros trabajadores, hubo jubilados, hubo docentes, hubo empleados estatales, hubo chicos que se movilizaron en distintas luchas por reclamos de derechos. Y estamos hoy acá y nos disponemos a reparar una larga injusticia. Señor presidente, en un contexto donde se vuelve a hablar en vistas a un escenario electoral, de nuevamente permitir que el mercado sea el que asigne recursos en la Argentina, donde las distintas fuerzas políticas de la oposición avalan la necesidad de una inserción internacional subordinada, avalan la necesidad de volver a endeudar, avalan la necesidad de retirar al mercado de la economía porque dicen que la presión tributaria ahoga el mercado. Este gobierno, que viene a reparar esa reforma de mercado, se dispone de conjunto a sancionar esta ley. Este gobierno, que se ha dedicado a reparar permanentemente los lastres que ha dejado en la economía argentina la reforma de mercado. Hoy muchos enarbolan la bandera de que lo harían mejor, de que sería superador sus propuestas, pero la realidad que a la hora de presentar alternativas, a la hora de presentar propuestas, volvemos a instalar el mercado en el centro de la escena. Ese es el gran debate que hay hoy. Un minuto, diputado. Se pide silencio a los señores diputados, es imposible. Se pide silencio a los señores diputados. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Esta contradicción que hoy hemos escuchado en muchas voces de la oposición, con honrosas excepciones de que por supuesto lo harían mejor, la realidad que todas las políticas de reparación fueron de este gobierno. Fue este gobierno el que recuperó aerolíneas, fue este gobierno el que recuperó YPF, fue este gobierno el que extendió la cobertura previsional, fue este gobierno el que refundó un nuevo estado de bienestar con protección social para niñez, adolescencia y para jubilados. Fue este gobierno el que desendeudó al país, fue este el gobierno el que bajó el desempleo, fue este el gobierno el que abrió las paritarias, fue este gobierno el que se sacó de encima el Fondo Monetario Internacional y es este gobierno que se hace cargo una y otra vez de los reclamos de distinta índole que llegan de los sectores populares a esta Cámara. Es este gobierno el de la fertilización asistida, es este gobierno el del matrimonio igualitario, es este el gobierno el de la identidad de género, es este gobierno el de la ley de medios. Y ahora, una vez más, es este gobierno el que va a reparar esta flagrante injusticia que supuso el abandono, el deterioro, el fraude a los trabajadores de YPF. Siempre escuchamos cómo superarían
las políticas de este gobierno. Pero a la hora de estar en distintos medios, de hacer de distintas propuestas a la sociedad, vuelven a hablar del mercado, vuelven a hablar del ahogo de la presión tributaria, vuelven a hablar del ahogo de las empresas públicas y su mal funcionamiento, vuelven a hablar de la necesidad de abrir la economía, vuelven a hablar de la necesidad de restringir las paritarias, vuelven a hablar de la necesidad de ajustar el gasto público. Entonces, estos son discursos vacíos. Acá es este gobierno el que repara a lo largo de todos estos años las consecuencias de las reformas de mercado que fueron trágicas para la Argentina. Y es este proyecto de ley que va a ser llevado adelante el que completa un ciclo de reparación, que es la recuperación con participación estatal mayoritaria de una empresa petrolera de bandera y la reparación del daño efectuado a los trabajadores hace más de 25 años atrás. Así que, presidente, el bloque del Frente para la Victoria va a apoyar esto porque se inscribe en una larga lista de reparaciones de las reformas de mercado, no hechas sobre la base de discursos, sino con la convicción que es el Estado el que tiene que asignar recursos en la economía argentina, es el Estado el que tiene que equilibrar las cargas y es el Estado el que tiene que hacerse cargo de los más débiles, de los más desprotegidos. En esa convicción es que aparece este proyecto de ley completando un ciclo de reparación, sobre todo en el área energética. Gracias, presidente. Muchas gracias.